de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Licenciado, muy buenos días. Hoy es viernes y hoy es Toca BPS News. Ah, sí, como que hoy es, ahora sí te la agarré. Yes. Muy bien, mi Ángel. Qué bueno, qué gusto. Ya estamos aquí todos, su servidor y amigo Álvaro Cordón. Y bueno, pues vamos a platicar este día de algunos cambios, algunas cosas interesantes y un tema que solo la licenciada nos va a explicar. Bienvenidos una vez más a BPS News. Vamos hacia tópicos fiscales. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Gracias. Bien, en este año ha habido muchos cambios y siguen saliendo modificaciones en el diario oficial y en diferentes medios, en el portal del SAT, etcétera. Siguen siendo muchas modificaciones de carácter fiscal. Pero ahora para mí salió una nueva modificación que fue ¿qué tengo que presentar en la declaración anual? Y en las declaraciones anuales durante muchos años, Liz, Ángel, hemos tenido que presentar un disque balance, un estado financiero, llamémoslo así, y un estado de resultados. Pero ahora por primera vez aparece que quieren 4 estados básicos, que es estados de situación financiera, los resultados, el estado de flujo de efectivo y las variaciones en el capital. Términos netamente contables. Yo te preguntaría, Liz, ¿qué es esto? ¿Por qué lo habrá pedido la autoridad? Y dentro de ellos, perdón, nada más para ir acotando y poniendo la punta de lanza, en el flujo de efectivo sacan directos o indirectos. ¿Qué es esto? Sí, primeramente me gustaría que Ángel nos compartiera cómo está funcionando el sistema, o sea, cómo va a funcionar el sistema para que nosotros podamos ingresar esta información. Creo que eso es importante. Ángel, si nos comentas cómo está haciendo el llenado de estos estados financieros, por favor. El sonido, Claro Ángel. que sí. Claro que sí. De hecho, desde siempre, cuando eran en papel y ahora de manera electrónica, está el balance general, el estado de resultados y hoy se adiciona el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital. En lo que era el balance general y estado de resultados, hoy en día que ya es electrónico y que adicionan estos dos estados financieros básicos, que es el flujo de efectivo y lo de variación, técnicamente en el apartado de financieros vienen 5 pestañas: balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, variaciones y la conciliación contable fiscal. Recordemos que ya de varios años que las declaraciones de físicas y de morales son electrónicas, vienen todos los apartados que hay que llenar. Y ya antes de poder siquiera validar la información, generar un borrador, un previo del formato, técnicamente no me permite validarla, ni siquiera enviarla si me falta un campo de los que son obligatorios. Y en este caso, los estados financieros son obligatorios y vienen secuencial: balance general, estado de resultados, flujo, variaciones, y el último apartado es conciliación contable fiscal. No me deja pasar del balance al estado de resultados si el balance no está totalmente lleno, lejos de que pongamos información real de la empresa, o que muchas veces hay personas que de repente no tienen un asesor y nada más para poder cumplir con el campo y poder seguir ponen todo en ceros. Lo puedo hacer, simplemente que estoy falseando la información o poniendo información pues realmente falsa. Entonces, si no lleno el balance, no puedo pasar al estado de resultados. Si no lleno esos 2, no puedo pasar al flujo de efectivo. Si no lleno esos 3, no puedo pasar al de variaciones. Y si no lleno esos 4, no puedo llegar a la conciliación contable fiscal.
en donde en la Constitución Contable y Fiscal, recordemos que es donde determino la utilidad fiscal para mi base de impuesto. Claro, y fíjate qué importante, porque en algunos ejercicios, los que han presentado declaraciones anuales, se acordarán que inclusive te separaba, ¿no? En un apartado tú podías seleccionar si presentabas estados financieros y en la otra parte podías seleccionar si hacías la parte fiscal. Entonces, esto que comentas es muy importante. Ahora, fíjate que Álvaro lo comenta como una noticia nueva. Sin embargo, estos estados financieros, pues, para los que hemos estudiado esta parte de la contaduría, pues son nuestros estados financieros básicos, son como nuestra columna vertebral. Claro. Y en ese sentido, pues bueno, creo que la autoridad ya se había tardado, pero lo que es importante es que para él no es una información para toma de decisiones en el sentido real, sino que es lo que va a hacer la autoridad, Álvaro, pues es utilizarlo para fiscalizar. Recordemos que estos estados financieros se basan en una NIF, o sea, no es que se hayan inventado, se basan en una NIF, que es la NIF B2. Y en esa NIF B2 nos dan los lineamientos de cómo se elaboran, de los conceptos, de qué es un método, de cuál es el otro método. Pero ¿qué es lo que va a hacer la autoridad, Álvaro? Pues lo va a utilizar para fiscalizar, como lo comentaba, porque recordemos que este nuevo formato del estado financiero lo que hace es que me pide los comparativos. O sea, me va a pedir 2022 y me va a pedir 2021. Entonces, si a lo mejor yo tengo que en clientes tenía a lo mejor 10 millones de pesos y este año tengo 5 millones de pesos, pues en una aritmética pura, pues yo tendría que haber reportado 5 millones de cobranza. Ajá. Habrá cuestiones de a lo mejor de cancelaciones, de refacturación, de notas de crédito, pero en una aritmética lógica, como lo hace el SAT en una base de datos, pues lo que pone es, oye, tú dices, aquí me sale que tenías 5 millones de cobranza y solo me reportaste 1. Entonces, pues lo va a utilizar como fiscalización, Álvaro. Bueno, lo que hay que ser claro, a ver, y tienes toda la razón. Recordemos una cosa, primero, por supuesto que no es que sean nuevos. O sea, eso es obvio, son estados financieros de lo que es la información contable de una empresa. Pero sí es primera vez que en la declaración anual aparecen, porque tampoco son nuevos para la autoridad, porque lo que estás poniendo ahora es lo que venía en el dictamen de estados de situación financiera que se ha generado por más de 30 años en el país, que se eliminaron. Y entonces fíjate que lo que dices es muy acertado, porque ahora juntas aquella información que tenías del dictamen, que se dejó de utilizar desde el 2014 por alguna causa, y hoy la traes, y la traes vía la declaración, y entonces tienes la información que antes tenías producto de esos estados, ahora la vas a tener vía la declaración anual de las empresas. Sí. Lo que es interesante, a mí me gustó mucho la secuencia que manejó Ángel, porque una vez más voy a preguntar, Liz, la declaración anual es un sistema que ella te lo calcula, o dos, un sistema de captura, porque te va diciendo, captúramelo completo para que pases al otro, captúramelo completo para que pases al otro. Entonces, casi la tienes que tener prehecha afuera, en papel, para poderla cargar. No sé qué opinas. Sí, claro. Recordemos que la mayoría de las veces, Álvaro, en las declaraciones anuales vienen como dos opciones. La que te lo calcula automáticamente, que es donde te va llevando de la mano para que el mismo sistema se cerciore, pues que el estado financiero cuadra, que las sumas aritméticas dan, y luego te da otra opción donde te pone como si fuera manual. Sin embargo, pura captura. Esta opción nosotros no la recomendamos porque si por alguna situación cometes una omisión en una cifra, un error de dedo, el sistema no te va a avisar que está mal tu declaración. Entonces, como bien dijiste, armarla por fuera y entonces capturarla y va cerciorándote con el sistema. No sé si te recuerdes, Ángel o Liz, ya hace muchos años, y ustedes son mucho más jóvenes, pero lo vivimos juntos, Lotus 4, o algo así, era 4 Lotus Pro. 1, 2, 3. Algo así, pero era 1, 2, 3 y luego salió el 4 Pro. 4 Pro, porque así era, comenzabas a hacerlo y si no cuadraba no te dejaba avanzar hasta que cuadraba.
Sí, cuando era el dictamen. Ahora fíjate, Álvaro, este flujo de efectivo tiene dos maneras en la que los puedes presentar. Lo decías bien al inicio, está el método directo y el método indirecto. Entonces voy a comentar rápidamente cómo se calcula cada uno de estos y pues tú que nos escuchas tendrás que decidir cuál vas a presentar. En el método directo lo que se hace es que prácticamente tomas todas tus partidas de flujo de efectivo, lo que sería tu cuenta bancaria, por llamarle así, y entonces empiezas a separar las partidas en las que tú utilizaste esos recursos, que sería a lo mejor el pago de proveedores, a lo mejor mandaste dinero a una inversión, etcétera, ¿no? Y asimismo, de dónde recibiste el dinero. Si fue de una inversión, si cobraste clientes, si el socio te prestó. Y entonces, sobre esa entrada y salida de recursos, tú vas a tener que ir poniéndolo como en cajones. Ah, esto fue para inversión. Ah, esto fue para pago de proveedores. Y entonces, eso es lo que vas a presentar en este estado financiero que es directo, pero es analizando cada una de las operaciones del flujo de efectivo. Al final, bueno, voy a comentar cuál es mi opinión de cuál utilizar, pero si tú eres un contador que en tu contabilidad está toda la referencia, lo tienes bien organizado, no haces asientos de reclasificación o cuadre, tal vez este sistema te pueda servir, ¿no? De la parte directa. Y en la parte del indirecto, Álvaro, ¿qué es lo que hace el sistema o el método? Aquí se hace partiendo de la utilidad. Parto de la utilidad del ejercicio, le quito las partidas que no son de efectivo, como podría ser las depreciaciones o amortizaciones, y entonces en una comparación de los estados financieros, voy determinando el resultado en donde se aplica el flujo de efectivo. Entonces, si vienes de una manera global, también sale directo de los estados financieros finales que tú dejes. Entonces, si por alguna razón pues tuviste ajustes o cambio de contador o finalmente también quieres ir dejando la historia, pues este método indirecto también te puede ayudar. Entonces, en mi visión, en mi opinión personal, solo yo utilizaría el método directo cuando, primero, el número de operaciones te lo permite o tú tienes tu contabilidad tan detallada y tan controlada que te permite tener los rubros específicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy una empresa que tiene 7 cuentas bancarias y cada cuenta bancaria a lo mejor está teniendo, déjame pensar, 70, 80 hojas. Entonces, si bien es cierto, si en la contabilidad no lo tienes bien identificado, pues entonces ponerte a determinar sobre un estado de cuenta bancario en que utilizaste todos los recursos, pues loco. Te llevaría más tiempo. Te vuelves entonces, loco. Solo que tu contabilidad sea tan clara, tan transparente en el sentido de que los conceptos venga el registro, porque esa es otra, o sea, hoy con la modernidad a lo mejor tomo el XML, me guarda los datos, pero se ha perdido esta parte de que los registros contables sean claros y que nos den información. Entonces, a lo mejor yo, lo que me ha tocado ver cuando llegamos a Habitar Empresas, pues no ponen pago de proveedor, sino ponen pago de factura. Pero entonces estás pagando a lo mejor una mensualidad de un automóvil que podría ser de financiamiento, o estás pagando una factura de compra de insumos, o a lo mejor estás pagando los intereses del préstamo del socio. Entonces, si tu contabilidad no tiene ese desglose, entonces este método directo no quiere decir que no lo puedas hacer, pero entonces tienes que entrar al detalle y te va a requerir más tiempo. Fíjate que, no sé tú, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, los sistemas de cómputo que hay ahora, todos los sistemas de cómputo se basan en encontrar diferencias, pueden sacar dentro de un año con respecto al otro y te van a sacar para un método directo. Pero un aporte muy fácil de aplicar es el método indirecto, como decías. Porque aparte es muy interesante, Ángel. Arrancas de la utilidad y la pregunta de todo cliente es ¿dónde está mi lana? Claro.
Oye, si dices que gané tanto, ¿cómo le hago para llegar a ver cuánto tengo en bancos? Y el mecanismo de flujo indirecto te lleva arrancando de la utilidad contable de la empresa, te lleva a este dato. ¿Qué opinas, Ángel? Sí, creo que el dato que acabas de dar es justamente cualquier empresario, cualquier pyme, cualquier persona física, justamente cuando dice tengo tanta utilidad y lejos de esa utilidad me genera tal impuesto, la pregunta inicial es ¿dónde está ese dinero? Y a lo mejor en donde se puede palpar más fácil es en las personas morales de sociedades mercantiles que pagan con base en lo facturado. Entonces, tengo una utilidad contable que puede ser que no haya cobrado, tengo que pagar un impuesto con dinero que aún no he cobrado y justamente esa parte que no he cobrado puede estar en clientes y en un estado de flujo de efectivo se ve claramente que tengo esa cartera por cobrar. Entonces, finalmente son 4 estados financieros básicos, todos son complementarios y finalmente todos nacen de la información. Y lo que decían, hoy el sistema informático y toda la vida me va a arrojar lo que yo le capture. Si yo tomo el CFDI, no analizo la factura y a lo mejor en la factura vendí un terreno, vendí una maquinaria, vendí un auto y yo la tomo como facturación normal de ventas porque no analicé mi consecutivo de facturas, puede ser que no esté determinando un ingreso acumulable por una ganancia o pérdida en venta de activo fijo. A lo que voy es que los sistemas informáticos son de bastante utilidad, pero pues obviamente va a depender de qué se alimente y qué se capture. Claro, y recordemos que este estado busca principalmente dividir la aplicación de los recursos en 3 principales rubros. El que es de operación, o sea, en qué gastaste, que tiene que ver con la operación directa de tu negocio, en qué invertiste y la parte financiera, ¿no? ¿Cuánto gastaste en financiarte? Entonces, lo que busca es que, pues, el que lee la información sepa esos recursos dónde fueron utilizados, porque a lo mejor eso te da un detalle, Álvaro, de que a lo mejor utilizaste las líneas de crédito, no cobraste, y entonces a lo mejor la utilidad se te está yendo en el financiamiento. O a lo mejor la operación perdiste y solo sobreviviste por los rendimientos de tu inversión o por los préstamos que alguien te realizó. Entonces, la verdad, el análisis de este estado es muy interesante. A mí me gustaría que los contadores no lo viéramos solo como un requisito, porque si este estado nosotros nos sentáramos con el dueño, con el accionista, pues le da información valiosa. Entonces, también puede ser un elemento de comunicación con las direcciones para explicarles qué es lo que está sucediendo en su negocio. Bueno, yo creo que al final has llegado al punto medular, Liz. Cada vez que nosotros nos sentamos como contadores con el dueño de una empresa, entramos a las preguntas básicas. ¿Dónde está mi dinero? Y de una forma u otra le explicas cuánto tienes en cuentas por pagar, cuánto tienes en cuentas por cobrar, qué has pagado, etcétera. Estás explicando el flujo de efectivo. Cuando tienes que explicarle cómo es su posición de la empresa, te vas al estado de situación contable y le explicas qué tienes de activos, cómo estás endeudado, le falta capital, no le falta capital, etcétera. Yo creo que es una parte fundamental explicarle a todo dueño de empresa, pequeña, mediana o grande, exactamente estos estados financieros, que es la primera vez que en la declaración anual aparecen. Claro que siempre han existido, como ya lo mencionamos, pero como dices, quiere decir esto que la autoridad viene con otra lectura. Claro. Va a comenzar a leer, oye, a ver, contablemente no me cuadra, ¿qué está pasando? Y te va a comenzar a hacer una información o pedir una información más valiosa que lo que antes era nada más el calcular el número de cómo pagaste o no. Llegó un momento en que la profesión se perdió o a lo mejor cometió un error en el cual solo era si es deducible o no. Sí, solo era para impuestos, ¿no? Así es. Y ahora, Ángel, Liz, creo que se le da un nuevo valor a tener que tener todas las expectativas a todos los juegos de cruce de razones financieras, de pláticas y de diálogos que puedas tener con la autoridad. Claro, y también lo que yo les recomiendo, Álvaro, si bien los sistemas nos pueden emitir este estado, hay que ver que lo esté haciendo adecuadamente. Un ejemplo, a lo mejor si tú nunca has ingresado las depreciaciones en el sistema, pues si utilizas el método indirecto cuando dice utilidad,
menos depreciaciones, pues el sistema no tiene un dato para colocar. Entonces, no es de que solo digamos, lo saca el sistema y lo copio como en el sistema y lo quieras hacer el 31 de marzo porque entonces no vas a salir con esa información. Entonces, sí les recomiendo que a toda la gente que tiene sus sistemas, pues verifique que tenga la información correspondiente para que el estado financiero se emita de manera adecuada. En el caso de los que tienen RPs, pues de no ser un RP nacional, pues rara vez va a tener estos estados configurados. Entonces va a tener que o pedir que se los elaboren, sí, claro, como un módulo adicional, o finalmente trabajarlos por fuera mediante una hoja de cálculo para poder tenerlos y presentar las declaraciones anuales. Maravilloso, pues yo creo que estamos hablando de datos muy interesantes para este nuevo año 2023 que empieza con todo. Perfecto, si les parece bien, vamos a un corte y continuamos ahora con nuestro tema de la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. ¿Quieres dar a conocer tus productos o servicios de una manera diferente, original y efectiva? ¡Anúnciate con nosotros! Comunícate al 55 62 68 7002 o al correo electrónico isa@gcicomunicaciones.com. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí ahora aprendiendo de los expertos y vamos a platicar el día de hoy con el experto en materia de la empresa Soluciones Integrales a Sistemas de Energía Eléctrica, CICE Consulting. Y en este caso estamos hablando del ingeniero Francisco Lara Núñez. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No se escucha, creo que está ahí prende tu micrófono. A ver, si puedes hablar, Francisco. No sé, no tenemos audio. No te escuchamos. A ver, por favor, ¿estará puesto el mute en tu máquina? ¿Por qué aparece ahí 2 veces? Ha de haber abierto 2 sesiones, pero pues es la ventaja y desventaja de un programa en vivo. Exacto. Pero fíjate qué interesante. Ya está de vuelta, esperemos. ¿Me escuchan? Ya Ahora te sí, escuchamos, fuerte y claro.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias, igual. Un saludo a todos. Gracias, Francisco. Platícanos qué es CICE Consulting, si eres tan amable. Mira, nosotros somos una empresa de servicio eléctrico. Estamos por cumplir 20 años en este mayo de este año. ¿Qué somos? Pues una empresa de servicio eléctrico, como las que hay en el mercado. Pero pues, traemos ciertas características. Tratamos de dar ciertas diferencias como servicio. Lo principal para nosotros es la confianza y el compromiso con el cliente. Cuando hablamos de servicio eléctrico, ¿en qué gama podemos estar hablando? Porque en este país, con todo el respeto que se merece, no hay una sola persona que no requiera tener un apoyo en servicio eléctrico. Sí, definitivamente, eso es muy cierto. En alguna ocasión me decía ha llegado un colega, dice, no hay trabajo. Le digo, no creo que no haya trabajo. Todos necesitamos un foco, un apagador, un contacto. Que tal vez no te lo den aquí, creo que marca esa diferencia de que no haya trabajo, ¿no? Nosotros como servicio eléctrico durante los 20 años no hemos padecido alguna situación de crisis laboral. Hemos estado constantes todo el tiempo que hemos iniciado como independientes, como empresa. Oye, Francisco, y hablando de este tema, cuando tú me dices eso, analizando cualquiera de las empresas, quisiera empresas o personas físicas, porque tú aplicas para todo sector. Tú haces revisión y verificas, y no hay casa, fíjate lo que voy a decir, no hay casa que no perciba que de repente paga más, y es producto de que tenga cortos eléctricos o que tenga sobrecargas, etcétera. Eso se hace a través de CICE Consulting, revisa, verifica, o solo es a nivel industrial. Pues mira, en base a lo que acabas de mencionar en un principio, o sea, nosotros manejamos toda la gama eléctrica. La situación eléctrica tiene varias vertientes, ¿no? Como servicios transformadores, grupos versus incendio, calidad de energía, sistema de protección. Entre esas, como mencionabas, o sea, también tenemos equipamiento, la gente de escritorio, para poder ver las situaciones de conflictos eléctricos, ya sea por gestión o por operación. Nos basamos en cualquier tipo de mercado, llámese comercial, llámese una nave industrial, una fábrica, carros, en fin. Yo tengo ya 20 años, vamos a cumplir los 20 años como independiente, pero en realidad soy tercera generación eléctrica, ¿no? ¿Y cómo ves el cambio? A ver, Ángel, ¿tú qué opinión tienes, Liz? Sí, fíjate que en este sentido, lo que nosotros hemos encontrado cuando de repente auditamos, resulta que cuando las empresas, los negocios hacen alguna nueva inversión en maquinaria, inclusive ahora está sucediendo con esto de los autos eléctricos, por decir, tuvimos el caso de una empresa donde por no hacer una instalación y un adecuado equilibrio de cargas, un recibo aumentó solo por estar conectando 2 autos en 8,000 pesos. Entonces, creo que es muy importante esta labor que ustedes realizan y que nosotros como usuarios sepamos que la adecuada distribución de las cargas nos lleva también a optimizar el consumo de energía. En este sentido, ¿qué le podrías decir a los empresarios sobre tomar estas precauciones en esta área? Pues mira, definitivamente tú lo ves en el bolsillo, ¿no? Cuando hay más pago, ¿no? Para eso existen varias vertientes, varias situaciones en las cuales podemos pues nosotros hacer esa asistencia. Por ejemplo, tú mencionas, hay varios tipos de tarifas que te da la comisión. Cuando tú haces incrementos, hablamos de cambiarse, se tienen que cambiar esas tarifas para que el kilowatt te siga saliendo a precio subsidiado. Una vez que rebasas el precio subsidiado es donde se disparan siempre tus costos de pago, ¿no? Y siempre se dispara casualmente, y en una época, en una ciudad, y yo me imagino que diferentes zonas del país, cuando hay frío, imagínate lo que sale la energía en el norte de la República con los calentadores. Ángel, adelante.
Sí, creo que mencionaba algo muy importante el ingeniero, que básicamente es a nivel industrial. También Liz comentaba el tema de las cargas en cada medidor. Y creo que aquí finalmente también es el tema de seguridad, tanto de los trabajadores de la empresa del ingeniero, como finalmente la seguridad en casa, porque también recordemos que una sobrecarga, pues obviamente me puede generar un incendio. Entonces, creo que aquí yo rescataría, y la pregunta con el ingeniero sería es, finalmente también creo que ustedes de alguna manera cuidan la seguridad en esta correcta instalación eléctrica. Hay una cosa que es bien importante que nos ha dado la experiencia, la flojera de trabajo. Entonces decimos, ya sí déjalo. Puede ser a lo mejor en otros rubros, en otros campos, no sé. En el tema eléctrico no podemos darnos esos lujos. Entonces siempre es recapitular, o sea, hacer bien las cosas viene de la primera. Una de las filosofías que tenemos como operación es date 5 minutos antes de que subas una escalera, antes de que te metas a manipular un tablero. Tenemos también ciertas normas, como siempre entramos 2 a una subestación, sistemas de... Nosotros no merecemos del tema de equipo de seguridad. Tenemos REPSE, Seguro Social, DC3. Entonces, todo eso nos lleva, es una lógica consecuencial. Cuando tienes los mejores materiales, las mejores condiciones, por ende tu calidad de trabajo se incrementa, crece. Y eso es lo que hacemos en esta nueva modalidad como empresa. Somos más puntuales, también hay calidad de clientes, ya los buscamos también, ya tenemos algunos. Sí, tienes toda la razón ahí. De dar un servicio, como te decía, con calidad, confiable. Es decir, que quede al 100%. Claro, Adelante, y lo dijiste muy rápido con lo que cuentas, pero creo que cuando contratemos a un proveedor, es importante esto que han mencionado, ¿no? Contar con los permisos correspondientes, con las autorizaciones correspondientes, porque si bien a lo mejor yo solo me voy por el precio, oye, tengo este proveedor, pero no tiene todos los permisos y claro que me va a salir más barato. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene todos los permisos invierte también en eso y entonces a mí como cliente me da seguridad. Entonces, si tú nos estás escuchando y necesitas este servicio, están apareciendo las redes sociales donde puedes contactar al ingeniero Francisco Lara, pero también lo que te da seguridad es que está cumpliendo con los lineamientos que pide la autoridad y no solo la del gobierno en tema de electricidad, sino en la parte de seguridad social y en otra parte de reglas, ¿no? Y de normas que deben de cumplir. Entonces, siempre que hagas esta elección de proveedor, pues también cerciórate que esté cumpliendo con los lineamientos que las autoridades establecen. Y lo que mencionas, Liz, es fundamental, porque si realmente hubiera un análisis o si tuviéramos que cumplir un dictamen de energía eléctrica por cada casa, te pregunto, Francisco, ¿pasaría la mayoría de las casas la prueba? ¿O realmente sigue existiendo aquello de que siempre había mucho diablito? No, definitivamente los sistemas eléctricos no cumplen los lineamientos o requerimientos. Eso es así de simple. No, yo no he entrado a una empresa donde digas, estás al 100. Evidentemente hay empresas que sí tienen mucho punch en ese sentido. Pero es tan grande y tan fuerte todo este tema que muchas veces tenemos que aplicar lo que llamamos criterio. Sí, pero la gran mayoría de las empresas cuentan con muchos síntomas de esa naturaleza, de no estar al 100. Hemos tenido que literalmente levantar muertos. Caray. Sí, a ese grado, ¿no? Rehabilitaciones, reestructuraciones. Oye, y ahora con este cambio de la energía solar, o las celdas solares que se denominan, ya ves que yo ya no sé si están permitidas o prohibidas, porque creo que para casa sí están permitidas, pero para industria no entiendo, nada más dame para tu visión. Para todo el mundo está permitido el sistema de energías limpias.
y que también le decimos limpias, realmente tienes que estar limpiando las celdas solares, y eso provoca carbón, agua, en fin. Pero bajo lineamiento es permitido para todo el mundo. Hay gestiones diferentes dependiendo de la capacidad o el lugar donde la quieras instalar. Okay. Es gestionamiento. Pero todo está permitido en celdas solares en cualquier punto y en cualquier lado. Maravilloso, Ángel. Ingeniero, durante la pandemia, al ser un servicio básico, el de energía eléctrica, no sé si únicamente se redistribuyó la energía de lo que eran las empresas, oficinas, a las de las casas, es decir, se pasó dejar de usar la de las oficinas para estar en la casa con la computadora y demás, o realmente hubo un crecimiento en el consumo de energía eléctrica al estar de repente todos en una misma casa. Pues mira, en realidad nosotros bajo un síntoma natural, un ser humano consume cierta cantidad de energía eléctrica, ya sea en oficina, en la casa. En fin, realmente no hubo variantes como tal, o sea, no hubo situaciones muy drásticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al final del día, como te digo, siempre sigues consumiendo ciertas cantidades, como el consumo del agua, como consumo de gas. Entonces, no hubo, nosotros tuvimos una necesidad de esa naturaleza. Lo que sí ya tuvimos últimamente es de que se vuelven a reincorporar a los edificios, a los call centers, cosas así. Nos tocó por ahí hacer algunos trabajos de rehabilitación de oficinas. Y lo que sí va a haber mucho es al regreso, como dices, toda la gente que ya está regresando, Liz, pues las cuotas, los rangos de pago, salen las de oficinas, están fuera de un subsidio que es casa, se paga más caro en todo lo que es las oficinas, negocios, o por lo menos un pago más alto, y entiendo que debe de haber una ya mayor captación. Pero también es cierto que cuando las cosas no se usan, se echan a perder. Y hubo muchas instalaciones que por 2 años no se usaron. Entonces, ¿tú crees que sí se requiere, como CICE, una visita de ese doctor eléctrico a toda casa y oficina? Pues definitivamente esa es una práctica que sí se genera, al menos a nivel corporativo, a nivel industrial. Creo que esas situaciones sí se manejan como tal. No nada más llegan y vamos a trabajar, ¿no? Tienen que hacer esas rehabilitaciones en inmuebles, eléctrico, servicios básicos, servicios generales. Sí, claro, y a lo mejor como comentabas, Álvaro, las oficinas que están regresando, o el ejemplo que ponía el ingeniero de los call centers, pues también tendrás que ver la distribución de cargas. No es lo mismo que estés solo con un medidor a que sea bifásico, trifásico, y entonces distribuyas adecuadamente y obviamente el cobro pues sea un poco más equilibrado. Entonces, creo que la invitación a todos nuestros radioescuchas es si tú tienes una necesidad, porque muchas veces pues no revisamos esto, lo dejamos como vamos creciendo y ahí se queda. Entonces, yo creo que de repente sí hace falta como esta visita al doctor, y en este caso sería esta revisión eléctrica para ver áreas de mejora, porque inclusive a lo mejor estás pagando más luz por no hacer las cosas, y inclusive ni siquiera es que cambies las cosas o que tengas que quitar todo. Y es deducible, todo. Liz, diles. Claro, es deducible, y esta empresa cuenta con todos los permisos. Entonces, a veces esa revisión nos puede llevar un ahorro de dinero que en este 2023 pues será muy importante. Entonces, tú que nos escuchas, no dejes de analizar si en tu empresa, en tu negocio estás necesitando este servicio para que puedas contactar al ingeniero Francisco Lara. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy, permitirnos escuchar tu opinión. Reitero, eres un negocio que al final haces que se pague de forma correcta, que contribuyamos de forma correcta y lo hacemos deducible. Recordemos eso a todos nuestros amigos, que todo aquel gasto que sea de mantenimiento para darle vigilancia, supervisión a los negocios es perfectamente deducible. Francisco, te queremos agradecer la presencia el día de hoy aquí en BPS News y nos vemos en próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias por ustedes. Vamos a un corte y continuamos. Regresamos ahora con BPS News, noticias desde otra perspectiva. El hombre light
se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Soy Ángel Vidal, Contralor de BPS. Nuestros clientes se convierten en nuestros socios estratégicos y nosotros en sus aliados de negocios. BPS contigo. BPS contigo. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News. Ya estamos aquí de regreso platicando sobre el tema, sobre las noticias BPS News, y yo quisiera poner en la mesa la noticia que hubo esta semana. Hay gente que dice que sí, que no. Ángel también tiene otra noticia. ¿Qué vas a decir, Ángel? A ver, dime, ¿traes algo especial? No, nada más como comentario, cerrando tu último comentario con el invitado, decías que todos los servicios de mantenimiento y energía y demás son deducibles, y recordemos que siempre y cuando tengamos el domicilio fiscal o la sucursal dada de alta en el SAT, creo que ese es tema para un programa solito, el domicilio fiscal, sucursales y demás. Bueno, yo creo que acabas de poner la huella en el dedo, por favor, a nuestra productora que lo apunte, porque hay lugares que tenemos como 8 domicilios y la gente sabe que debería de haberlo dado de alta, que es sucursal, y no la ha dado de sucursal. Exactamente. Entonces, él ya sabía por dónde ibas, siempre con tu noticia agradable y simpática de viernes. Pero bueno, Ángel, vamos a pasar a la que nos mandó el SAT esta semana, ¿te parece? Vamos a comentarla, porque esta semana, Liz, por primera vez en la historia, así lo quiero ver, comenzaron a llegar una serie de correos, pero a todo mundo, de que habías pedido una devolución de hace años, y entonces toda la gente, fíjate qué curioso, yo no he pedido ninguna devolución, pero pues te llama eso de que pediste algo y, ay, híjole, lo quieres abrir. O te llega algo que dices del SAT, y dices, en la torre ya me agarró Lolita, y lo quieres abrir. Y hay veces que te llega, ahora están llegando mucho uno que dice facturas, ¿Sí? y lo quieres abrir. ¿Qué hacemos ante una situación como esta? Porque cada uno de los que nos escucha vive esta situación a diario, Liz. Sí, claro, fíjate que el que no se enteró porque le llegó el correo o no lo había visto, se enteró por redes sociales, ¿no? Ahorita, tal como mostramos en la pantalla, empezó a circular de manera impresionante Twitter, Instagram, Facebook, anuncios como el que estamos mostrando, ¿no? De oye, está llegando este correo, y entonces inclusive hay gente que nunca ha recibido un correo de su buzón, hasta decía, no lo abran, ¿no? Entonces, fíjate que sí fue todo un tema. Al día siguiente sale el SAT indicando que no habían hackeado su sistema, y en eso coincido, porque tal vez el sistema como tal no fue hackeado. Sin embargo, sí hubo una intrusión o a la base de datos de los correos a los que llega la información, porque les llegó a todas las personas que normalmente les llega un buzón tributario, entonces pues les llega esta notificación. Ahora, los que normalmente abren los buzones tributarios sí se dieron cuenta que era un correo apócrifo. ¿Por qué?
por la estructura, ¿no? Porque a lo mejor venía lo de la devolución de 2013, porque en ese primer anuncio nunca te ponen una liga, pero hubo también contribuyentes que se asustaron, como tú dices, Álvaro, porque llega este anuncio, primero dicen, a ver, una devolución que yo no pedí, la pidió el contador, ¿de qué se trata? Y sí creó mucha expectativa. Yo creo que lo que nos deja ver es que las autoridades deben estar pues mucho más cubiertas, ¿no? A lo mejor hoy sale el SAT y dice que no lo hackearon, sin embargo, pues después sabremos la verdad como pasó con la Secretaría, ¿no? De seguridad con todos los files que salieron. Entonces, creo que es importante y que nosotros como contribuyentes, pues aprendamos a ver cuál es el formato normal, pero fíjate la incertidumbre, la inseguridad en la que caemos, porque ahora tenemos que estar viendo si es real o no es real esta comunicación. No, yo, aquí me dejas a mí un tema muy fuerte, Liz, muy fuerte porque, a ver, a mí me habló un abogado, tú sabes, nuestro gran amigo Eliseo, ¿verdad? Y dice, no, es que sí es auténtico, porque venía siempre con la terminación y ahora sí venía con toda la filita de lo que es el SAT. Perdóname, yo, Álvaro Cordón, lo que menos tengo es ser tecnológico. Me gusta usar la tecnología y la uso, pero entenderla, yo no me pongo a ver si la línea viene por el SAT. O sea, queda mucha gente desprotegida. Hay gente que sí es muy metódica y lo ve, pero sí creo que fue una gran situación de nervio. Y Ángel, a mí me han caído preguntas de empresarios que me dicen ayer, a través del hackeo del SAT, te pregunto, ¿cambio mis claves? ¿Cambio mi firma? O sea, la gente está asustada, Ángel. ¿Tú qué opinas? Sí, varias cosas. Primero, creo que es el tema de la informática, que finalmente, pues obviamente siempre puede ser hackeada, y entonces finalmente es algo de lo inconveniente. En este tema yo diría siempre, respiren, llamen a BPS, y recordemos que cuando es de buzón tributario se tienen 3 días para poder abrir el comunicado. Si bien es cierto, el contribuyente se asusta, se espanta, dice qué está pasando, finalmente creo que, como dicen, hay que guardar la calma y saber que tenemos estos 3 días para poder platicar con Álvaro, con Lisbeth, con Ángel, con el encargado de la cuenta y poder decir, oye, qué procede, qué no hace, y en el lapso de unas horas del día de antier se sabía que realmente esto era apócrifo. Entonces creo que ese es el tema. Respecto de lo que preguntan los contribuyentes o los clientes de ¿debo cambiar mis contraseñas? En mi opinión, ahorita por esta acción que pasó de los correos del buzón tributario, mi opinión es que no, porque no ha habido todavía un hackeo de que alguien por cuenta mía de Ángel Vidal facturara X cantidad de X mercancía, presentar una declaración, realmente presentar una declaración que estuviera ahí en la base de datos del SAT que la presenté. Al día de hoy no ha sucedido eso. En tanto no se rompa esa situación, mi recomendación es no hacer los cambios. Habrá gente que es muy metódica, cuidadosa, que va un paso adelante, se vale, se puede cambiar la contraseña o la clave CIEC y la firma electrónica en cualquier momento sin esperar a que tenga su caducidad, se puede renovar y cambiar la contraseña. Incluso muchos informáticos, gente de informática, por rutina tiene cada 6 meses, cada año cambiar contraseñas, con independencia de que sucedan o no sucedan ese tipo de cosas. Qué importante todo lo dicho, qué importante esos puntos. Adelante, Liz. No, y aparte fíjate que también sucedió algo curioso. Te dabas cuenta que no era del SAT, porque recordemos que hoy el buzón tributario tiene el teléfono celular y tiene el correo. Cuando hay una notificación real directa del SAT, te avisan en el teléfono, oye, tienes un mensaje en tu buzón, ¿no? No te dice el RFC ni nada, en el teléfono solo te llega, tienes un mensaje en tu buzón. Vas inmediatamente al correo y aparece el mensaje de tienes un buzón, porque ni siquiera te dicen el asunto ni nada, tienes un buzón. Ya cuando entras al buzón es cuando te dicen de qué se trata, si es un acto administrativo, o sea, en forma breve, casi en 2, 3 renglones, te dicen cuál es el asunto y ya tú decides si abrirlo o no. Entonces, también tenemos que estar atentos a que cuando llega una situación del buzón, pues tiene que cumplir con estos elementos y estos requerimientos. De ahí que el SAT salga a decir que no se hackeó. Oye, me parece esto que dijiste, Liz, nuevamente, solo la gente especializada, como la gente que está en BPS, tú, Ángel,
saben esto de la llamada telefónica o de ese mensaje. El mensaje. Porque hoy cuánta gente ha ido a darse de alta Hacienda, oye, déjame decirte, por esto de la situación fiscal, y no sabe esto, y les llega un correo, porque aparte no llegó por el buzón, llegó por correo normal, sí. Entonces era para decir, oye, viene por correo normal, ni lo veo, ¿no? Claro, porque no me llegó la notificación al celular, ¿no? Y en este sentido, dentro del correo decía el asunto. Entonces creo que, y se veía, ¿no? Una contadora me decía, ya venían signos de porcentajes y cosas así, ya no es normal. Entonces, ¿cuál es la tristeza, Álvaro? Que si bien no hackearon un sistema porque tenga la seguridad, creo que sí hubo una irrupción en la base de datos de los mailing del SAT. Entonces, eso sí peligra porque entonces, si entras a esas ligas, ¿no? Y cosa que pasó en la pandemia, lo tuvimos con algunas empresas, alguien de tu empresa entra al contador que no sabe, el que está aprendiendo, el que piensa que es real porque le dijeron tienes que abrir todo lo que llega del SAT, entonces entra a la liga y entonces sí puede haber un hackeo de información de tu máquina, puede haber un hackeo de información si tú ahí haces transferencias, o sea, creo que sí hay que tener cuidado con esto porque sí hubo un robo de información, o sea, si bien el sistema del SAT no fue hackeado, creo que sí hubo una problemática porque ¿por qué llegar a todos los contribuyentes que tienen registrado un correo en el SAT? Yo creo que después, Ángel, después de estas cosas, ¿cómo lo llaman? Trading toppings de la tesis plagiada, después del trading topping de la tesis plagiada, este tema de Hacienda fue número 1, porque toda la gente, chiquito, mediano, grande, que le llegó este correo, dijo, ¿qué pasó? Pero a mí me preocupa, porque cada día es más, estos correos, ese que te digo que están llegando, te mando una factura, y como los clientes vas a un lugar, te dicen, le envío la factura, te llegan facturas y las abres y es un phishing o algo así. Claro, pero ¿qué es lo importante, Álvaro? O sea, yo a lo mejor pongo tu ejemplo, ¿no? Por más que vayas con un cliente y te diga, te envió la factura, pues tú no te la envían a ti. Tienes un departamento contable donde llega la factura y donde la reciben. Sí. Y si te llega la factura del Patito Feliz y tú fuiste a otra empresa, pues no abres la que no esperas. O sea, también, ¿no? O sea... Ángel, toda la gente será así. ¿Qué necesidad de estar abriendo lo que no es tuyo? Pues es que me llega. Pues no. Me llega y por eso son todos los... O sea, tienes toda la razón. Soy un caso típico del que abre los correos que les llega. Y hay veces, es más, hay veces que estás en... veces. Algunos. Algunos. Oye, y casualmente no veo los importantes, ¿verdad? Pero bueno, es porque te llega demasiada basura. Qué buena la información que me dices, Liz, porque eso fue terrible esta semana. Sí, la verdad. Y eso, tengamos cuidado, lo que dijo Ángel, no cambiar fieles, no o si tú lo deseas hacer, tienes el derecho y puedes hacerlo. Claro, y este tipo de correos, eliminarlos de manera definitiva. A lo mejor podemos hacer un programa con alguien de informática, de sistemas de información que nos apoye para decirnos qué hacer en temas de seguridad de la información. Entonces, buscaremos un experto que nos apoye con esto, Álvaro, pues para evitar este tipo de situaciones y que seamos sorprendidos, porque el tema de un robo de información, pues el primero es que te la quitan, pero el segundo es que ahora están pidiendo rescate por tu información. Sí, y el tema es que si no tienes los respaldos correspondientes, ¿no? Pues tendrás que pagar para recuperar tal vez información importante. Entonces, creo que habrá que hacer un programa de seguridad de la información con mucho gusto para nuestros radioescuchas. Pues oye, yo creo que, Ángel, ya van 2 programas. A ver, espero que la productora haya puesto atención y no esté abriendo correos incorrectos y haya apuntado estos 2 grandes temas que vamos a ver en próximas fechas. ¿Te parece? Quiero agradecerles a los 2 su participación el día de hoy. Ángel Vidals, un abrazo a la distancia. Gracias, Lisbeth Vidals. Hasta luego. Muchas gracias por la participación. Creo que fueron datos sumamente relevantes y los esperamos a todos ustedes, su amigo Álvaro Cordón. Nos vemos en la próxima cápsula de BPS News. Hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.